después de que mi papá murió, mi madrastra cambió las cerraduras y me dijo, esta casa es mía ahora, no tienes a dónde ir. Estaba devastado hasta que el mejor amigo de mi papá apareció con un documento. Cuando mi madrastra lo leyó, gritó, esto no puede ser verdad. Me quedé afuera de la casa en la que crecí, mirando la puerta cerrada con llave, sintiéndome como un extraño. Mi madrastra, Diane, estaba dentro, sonriendo con suficiencia. Esta casa es mía ahora, dijo, no tienes a dónde ir. Todavía estaba de luto por la muerte de mi papá y ahora esto, Diane siempre había sido difícil. Se casó con mi papá cuando yo tenía 16 años, y siempre hubo tensión entre nosotros. Cuando cumplí 18, dejó claro que yo no era su responsabilidad. Si quieres quedarte aquí, sigue mis reglas, decía, y sus reglas cambiaban al azar. Mi papá intentaba mantener la paz, pero yo sabía que se sentía atrapado entre los dos. Ahora que mi papá había muerto, Diane no perdió el tiempo en tomar el control. Me había estado quedando con un amigo mientras hacíamos los arreglos del funeral. Cuando volví por algunas de mis cosas, encontré que las cerraduras habían sido cambiadas. Diane no me dejó entrar. No puedes hacer esto, dije con la voz temblorosa. Ella se rió. Oh, pero sí puedo. Tu padre me dejó todo a mí. Ya eres un adulto, resuelve tu vida. Estaba en shock. Mi papá no era el tipo de persona que me dejaría sin nada, pero Diane actuaba con tanta seguridad. Llamé al abogado de mi papá, el señor Carter, quien había sido amigo de la familia por años. Cuando le conté lo que había pasado, me dijo, estaré ahí en una hora. Cuando llegó, no estaba solo. El mejor amigo de mi papá, Mike, venía con él. Mike era como un tío para mí. Tenía una expresión seria, y supe que algo grande estaba a punto de pasar. Diane abrió la puerta cuando tocaron. Estaba actuando exageradamente amable. Oh, señor Carter. Mike, qué sorpresa, dijo con una voz fingidamente educada. Supongo que vienen a aclarar todo. Así es, dijo el señor Carter, entrando a la casa como si fuera suya. Mike lo siguió, y yo entré detrás de ellos con el corazón acelerado. El señor Carter sacó una carpeta de su portafolio y se la entregó a Diane. Antes de que tomes cualquier decisión, deberías leer esto. Diane tomó los papeles con una expresión de fastidio, pero cuando leyó la primera línea, su cara se puso pálida. Esto no puede ser verdad, susurró, hojeando las páginas con desesperación. Parecía que había visto un fantasma. ¿Qué pasa, Diane?, preguntó Mike, cruzándose de brazos. Parecías tan segura antes. Debe ser un error, tartamudeó. Esto no es posible. Intenté asomarme para leer, pero el señor Carter habló. La casa, dijo, mirándome con una pequeña sonrisa, es tuya. Apenas procesé las palabras. ¿Qué? Mike me dio una palmada en el hombro. Tu papá dejó un testamento, uno real, no la tontería que Diane cree tener. Estaba en shock. ¿Mi papá me dejó la casa a mí? Diane estaba temblando. No, él me dejó todo a mí. Tengo los documentos, dijo el señor Carter, arqueando una ceja. ¿Tú los tienes? Diane corrió y regresó con un montón de papeles arrugados, empujándolos en las manos del señor Carter. Este es el testamento. Dice que todo es mío. Él revisó los papeles rápidamente y se rió. Diane, esto no es un testamento válido. Es un borrador viejo. Nunca se presentó oficialmente. El testamento real se actualizó el año pasado, y dice que recibirás un estipendio, pero la casa y todo lo demás son para su hijo. Tuve que sostenerme de una silla para no caerme. Diane estaba temblando mientras leía el testamento real. Cuanto más leía, peor se veía. Esto es falso, gritó. Mike se rió. Se presentó ante la corte. Diane, es real. Lágrimas llenaron sus ojos. No, renuncié a todo por esto. Yo lo cuidé. Esto se suponía que era mío. Intenté sentir lástima por ella, pero luego recordé cómo me había mirado hace solo una hora, tan presumida, tratando de echarme de mi propia casa. Tienes que irte, dijo el señor Carter con tono frío. Diane levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? ¿Me oíste? Esta casa no es tuya. Nunca lo fue. Empaca tus cosas y vete. Ella empezó a sacudir la cabeza violentamente. No, tengo derechos. Fui su esposa. Mike intervino. Recibirás lo que te toca en el testamento, pero la casa ya no es tuya. Diane gritó y aventó los papeles al suelo. Luego subió corriendo las escaleras, azotando puertas y gritando que esto era un engaño, que todos estábamos mintiendo y que mi papá había sido manipulado. Me quedé ahí, todavía tratando de procesar todo. El señor Carter se giró hacia mí. ¿Quieres darle tiempo para empacar o llamamos a la policía? Sabía que Diane no se iría en paz y sentía que esto aún no terminaba.
Unos minutos después, bajó corriendo con una maleta, pero algo estaba raro, se movía demasiado rápido. Se detuvo frente a nosotros, sin aliento, con el rostro rojo de furia. Me voy, escupió, pero no crean ni por un segundo que esto ha terminado. Son unos monstruos, quitándole la casa a una viuda. ¿Qué clase de personas son? Mike resopló. Tú intentaste quitarle su casa primero, solo que no esperabas perder. Ella lo ignoró y se giró hacia mí con una mirada de odio tan intensa que podía sentirla. Te arrepentirás de esto, dijo con calma antes de salir furiosa. Exhalé. Eso es todo, señor Carter. Me miró. No, esto es solo el comienzo, la primera jugada, y ya está tratando de llevarte a juicio. A la mañana siguiente, me desperté con golpes fuertes en la puerta. Bajé medio dormido y miré por la mirilla. ¿Policías?, pensé. Abrí la puerta con cautela. ¿Ustedes son? Soy el oficial Wan, dijo uno de los policías. Recibimos un reporte de que estás viviendo ilegalmente en esta casa. Necesitamos hablar. Se me revolvió el estómago. Diane, murmuré, haciéndome a un lado. Pasen. Tengo los documentos que prueban que esta casa es mía. Los oficiales se miraron entre sí antes de entrar. Les entregué los papeles legales que el señor Carter me había dejado. Los revisaron rápidamente, y en 5 minutos quedó claro que la denuncia era falsa. El oficial suspiró. Lamento esto, dijo. Parece que tu madrastra hizo un reporte falso. Esto pasa seguido. Me reí sin humor. ¿Y ahora qué? Lo registraremos como un reporte falso, dijo. Pero personas como ella no se rinden. Mantente alerta. Apenas se fueron. Llamé a Mike. Mandó a la policía. Dije, más molesto que sorprendido. Está tratando de pelearlo, dijo Mike. Le conté todo. Te dije que no se rendiría. Mike suspiró. Está desesperada. Y la gente desesperada hace tonterías. Y claro, 2 días después, recibí una carta de un abogado. Diane me estaba demandando por retener ilegalmente su herencia. La leí 3 veces, temblando. Llamé al señor Carter de inmediato. Se rió. Déjame adivinar, ¿quiere reclamar la casa con alguna laguna legal? Le conté todo. Está desperdiciando su dinero. Oh, probablemente ni siquiera lo está pagando, dijo el señor Carter. Seguro encontró un abogado que solo cobra si gana, y como no va a ganar, será un divertido desperdicio de tiempo para ella. Aún así, la idea de ir a la corte me inquietaba. ¿Qué hago?, pregunté. Yo me encargo, respondió el señor Carter. Contestaré su demanda para que la rechacen. Por ahora, mantente alejado de ella. Hice lo posible por evitarla, pero Diane aún no había terminado. Una semana después, al regresar del supermercado, encontré la puerta principal bien abierta. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba sigilosamente. La sala estaba hecha un desastre, los cajones abiertos y papeles esparcidos por todos lados, como si alguien estuviera buscando algo. Revisé cada habitación. No había nadie. Entonces, en la cocina, encontré una foto mía con mi papá, rota y tirada sobre la mesa. Sentí un frío recorrerme la sangre. Inmediatamente marqué el 911. Cuando llegó la policía, tomaron notas, pero no pudieron encontrar evidencia de quién había sido. Uno de los oficiales comentó, parece que alguien trató de asustarte. No necesitaba pruebas, ya sabía de quién se trataba. Llamé al señor Carter y le conté todo. Ya basta, dijo, voy a presentar una orden de restricción. Mike estaba furioso, está fuera de sí, si está dispuesta a irrumpir en la casa, hará algo peor. Tenía razón, el allanamiento de Diane debió haber sido la señal final de derrota, pero ella no era una persona normal. El señor Carter presentó la orden de restricción de inmediato, y el juzgado la aprobó rápidamente tras ver los reportes policiales. Oficialmente, a Diane no se le permitía acercarse a la casa. Pensé que eso significaría que al fin tendría algo de paz. Me equivoqué. Pasaron 2 semanas sin visitas de la policía ni nuevos documentos judiciales, sin señales de Diane. Empecé a creer que se había rendido. Luego, una noche, encontré un aviso de ejecución hipotecaria pegado a la puerta principal. ¿Ejecución hipotecaria?, exclamé, mirando el papel confundido. Mi casa ni siquiera corría peligro. Llamé al señor Carter de inmediato. Necesito que vengas ya. Él llegó rápidamente. Al ver el aviso, su rostro se volvió serio. Esto no está bien, dijo, colocándose las gafas. No hay razón para que tu casa esté en ejecución hipotecaria. Entramos y revisamos mis registros financieros. No tenía hipoteca, mi papá había pagado la casa hace años. No había deuda alguna sobre ella. Entonces, el señor Carter se detuvo en un documento.
¿Qué es esto?, inquirí, inclinándome. Me miró con seriedad. Hay un nuevo préstamo contra la casa. Mi estómago se hundió. Lentamente dejó el papel a un lado y me miró fijamente. Diane sacó una enorme hipoteca sobre tu casa, y como no la ha pagado, el banco está iniciando el proceso de ejecución. No lo podía creer. ¿Cómo lo hizo? La casa ni siquiera está a su nombre. El señor Carter suspiró. Fue solo por aproximadamente un mes. Entonces recordé, antes de que mi papá actualizara su testamento el año pasado, en realidad la casa pertenecía a Diane. En ese corto lapso, ella fue al banco, afirmó que la casa era suya y sacó un préstamo altísimo. Una vez que se descubrió el testamento real y la casa me fue entregada a mí, dejó de pagar ese préstamo. Esto no era solo robo, era fraude. El señor Carter actuó rápido. A la mañana siguiente fuimos al banco. No tardaron en confirmar que Diane había usado documentos falsos para afirmar que era la dueña, y el banco aprobó el préstamo basándose en esas mentiras. Cuando el banco se enteró de la verdad, ella dejó de hacer los pagos. El señor Carter se dirigió al abogado del banco. Se da cuenta de que esto es fraude, ¿verdad? El abogado del banco se mostró nervioso. Si lo que dice es cierto, entonces sí, y es un problema serio. Le sugiero que lo manejemos en silencio. El señor Carter advirtió, o los demandaremos por aprobar una hipoteca ilegal. El banco detuvo de inmediato la ejecución y prometió investigar. Pero yo no había terminado. Fui directo a la policía. Ahí las cosas se pusieron aún más raras. El detective con el que hablé dijo, Diane, ¿apellido?, después de que le expliqué lo sucedido. Sí, respondí. Él suspiró y se frotó la frente. Ya está bajo investigación por delitos similares. Antes no teníamos pruebas suficientes, pero ahora sí. Resultó que Diane ya había hecho esto antes, no solo conmigo, sino con otros hombres a los que se casó. Buscaba hombres mayores y adinerados, manejaba sus finanzas, y luego sacaba préstamos enormes sin que ellos lo supieran. Se aprovechó de muchos hombres y nunca fue atrapada, hasta ahora. Le entregué al detective todos mis documentos y pruebas, y el señor Carter me respaldó con papeles legales. Los ojos del detective se iluminaron. Esto es suficiente, con esto podemos arrestarla. Yo no estaba presente cuando la arrestaron, pero más tarde vi su foto policial en las noticias. La capturaron cuando intentaba huir del estado. La policía la encontró en un motel, con objetos robados, identificaciones falsas y más de $50,000 en efectivo. Fue acusada de gran hurto, fraude hipotecario, robo de identidad y obstrucción a la justicia. Las noticias decían que podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Mike me llamó la noche en que la arrestaron. Bueno, esa es una forma de resolver un problema, dijo. Suspiré, aliviado. Casi ganó, añadí. Mike se rió. Sí, pero tú tenías algo que ella no. ¿Y qué era eso?, pregunté. Él se rió. Un cerebro, el giro final. Unos meses después, fui oficialmente liberado de todas las deudas de Diane. El banco, para evitar una demanda, eliminó el préstamo fraudulento de sus registros. Mi casa volvió a ser completamente mía, y a Diane, ya no la volví a ver. Un año después, recibí una carta de uno de sus exesposos, agradeciéndome. Debido a mi caso, otras víctimas se presentaron, y se formularon más cargos. A Diane se le impuso una larga condena, y esa fue la verdadera venganza. Después del arresto de Diane, muchas de sus víctimas anteriores, exesposos, socios comerciales, e incluso un antiguo casero al que engañó, comenzaron a hablar. Resultó que había pasado su vida pasando de una víctima a otra, robando todo lo que podía antes de desaparecer. Ahora no tenía a dónde huir. Su peor pesadilla se había hecho realidad, perderlo todo. Con Diane en la cárcel, el verdadero castigo comenzó. El IRS se involucró cuando descubrieron que había mentido en sus impuestos durante años. Hallaron cuentas bancarias ocultas, ingresos no reportados y un caso masivo de fraude fiscal. Luego comenzaron las demandas civiles. El banco la demandó por fraude, otras víctimas por daños, e incluso el Estado exigía dinero por deudas impagas. Al final, debía cientos de miles de dólares y no tenía un centavo. Sus bienes fueron embargados y sus cuentas bancarias congeladas. Un día, recibí una carta de Diane, casi la tiro, pero la curiosidad me hizo abrirla. Dentro había una nota escrita a mano. Sé que me odias, pero por favor, no me queda nada, ni dinero, ni casa, ni a quién recurrir. Cometí errores, ahora lo reconozco. Por favor, si tienes algo de corazón, ayúdame. No pude evitar reírme. La misma mujer que trató de robarme la casa y arruinar mi vida ahora me suplicaba ayuda. No respondí.
pero guardé la carta como un recordatorio de mi victoria. La caída de Diane fue total, sin dinero ni aliados. Pasó años entre la cárcel, los juzgados y centros de reinserción. Lo último que supe fue que vivía en un motel barato. Trabajaba en un empleo sin futuro y seguía debiendo más de lo que jamás podría pagar. No más casas lujosas ni estafar a hombres ricos, estaba sola y en la ruina. Y yo, al fin, estaba en paz. Conservé la casa, la arreglé y la convertí en un hogar del que mi papá estaría orgulloso. Mike y yo aún hablamos, y el señor Carter sigue bromeando sobre todo el asunto. En cuanto a Diane, se volvió solo un mal recuerdo, un recordatorio de que a veces la mejor venganza es ver cómo tu enemigo se destruye a sí mismo. Fin. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Mi primo engañó a mis padres para que le firmaran el negocio. Con una sonrisa burlona, dijo, ahora todo es mío. Mis padres quedaron destrozados, hasta que el viejo amigo de mi abuelo entró y dijo, de hecho, hay una cláusula en el contrato que pasaste por alto. La sonrisa arrogante de mi primo desapareció. De pronto, se le vio el miedo en la cara. Déjenme contarles cómo intentó quedarse con todo lo que mis padres construyeron, y cómo lo detuvimos con una sola frase. El negocio familiar. Mis padres llevaban más de 30 años con un negocio exitoso. No era enorme, pero era nuestro, una pequeña fábrica en Chicago que hacía piezas de metal. Mi papá lo construyó desde cero, trabajando día y noche. Mi mamá se encargaba del dinero y el papeleo. Juntos, nos dieron una buena vida. Hasta que mi primo, Tyler, decidió que quería todo para él. Los involucrados, mis padres, buenos, confiados y trabajadores. Yo, su único hijo, trabajaba en un bufete de abogados, pero también ayudaba en el negocio. Tyler, mi primo, ambicioso y flojo, nunca trabajó duro, pero siempre quiso dinero fácil. Richard, el viejo amigo de mi abuelo, un empresario astuto que conocía todos los trucos. El engaño. Tyler sabía que mis padres querían jubilarse algún día, así que fingió preocuparse. Déjenme hacerme cargo, les dijo, les pago y el negocio se queda en la familia. Los presionó, haciéndolo sonar simple. Incluso llevó a un abogado que redactó un contrato lleno de términos confusos. Mis padres, confiados, firmaron. Pero el contrato no era lo que creían. En el momento en que firmaron, Tyler se quedó con todo. Y entonces mostró su verdadera cara. Ahora todo es mío, dijo, sonriendo con malicia. Ustedes no se llevan nada. Mis padres quedaron en shock. Mi papá parecía a punto de desmayarse. Mi mamá lloró, nunca antes la había visto llorar. Yo estaba furioso, quería golpearlo. Pero antes de que pudiera hacer algo, una voz habló desde la puerta. De hecho, hay una cláusula en el contrato que deberías leer. Todos nos giramos. Era Richard. Tyler frunció el ceño. ¿Qué cláusula? Richard sonrió. La que dice que si mientes para quedarte con el control, el trato no vale. Tyler se rió nervioso. Eso no existe. Richard le pasó el contrato. Página 12. La cara de Tyler se puso blanca. Lo leyó, sus manos temblaban. Estaba tan seguro de sí mismo, pero nunca revisó las letras chiquitas. Ahora estaba descubierto. ¿Y verlo entrar en pánico? Se sintió delicioso. Pero esto aún no terminaba. Richard giró su laptop hacia nosotros. En la pantalla se veía claramente un vídeo de Tyler burlándose. Ahora todo es mío. Lo habían grabado todo el tiempo. La cara de Tyler se puso blanca. Nos miró a mí, a mis padres, a Richard. Sus manos temblaban. Y entonces, sin decir nada, salió corriendo de la oficina como un animal acorralado. Por fin pude respirar, pero sabía que Tyler no se daría por vencido. Era demasiado resentido para rendirse. Me giré hacia mi papá. Hay que detenerlo antes de que haga más daño. Richard asintió. Es hora de llamar a la policía. Y así, la verdadera batalla comenzó. Los movimientos desesperados de Tyler. Tyler corrió como rata que huye del barco que se hunde. Mis padres seguían paralizados, mi mamá temblaba. Mi papá trataba de recuperar el aliento. Richard parecía tranquilo, pero yo no me dejaba engañar. Tyler no se rendiría. Prefería quemarlo todo antes de perder. Tenemos que asegurar todo ahora, dije. Richard estuvo de acuerdo. La gente desesperada hace tonterías. Mi papá frunció el ceño, pero ya perdió. ¿Qué más puede hacer? Apreté los puños. Acaba de cometer fraude. ¿Está en pánico?
Y es peligroso. Y tenía razón. 5 minutos después, mi celular vibró. Tyler había intentado vaciar las cuentas del negocio. «Está robando el dinero», grité. Richard maldijo y empezó a hacer llamadas. Yo marqué al departamento de fraude del banco. El ejecutivo me interrumpió, íbamos a llamarle. Alguien intentó transferir todos sus fondos a una cuenta en el extranjero. Claro que lo hizo, murmuré. Pero Tyler la regó. El negocio seguía legalmente a nombre de mi papá, la transferencia del contrato no era válida por su fraude. El banco congeló todo, su robo fracasó. El allanamiento. Justo cuando creí que todo había terminado, sonó otra vez mi teléfono. La voz del guardia nocturno era tensa. «Señor, su primo acaba de forzar la entrada a la oficina». Se me heló la sangre. Tyler había usado su vieja tarjeta de acceso. Estaba adentro, revolviendo archivos. «Llame a la policía», ordené, agarrando mis llaves. Richard asintió. «Yo me encargo del lado legal, tú deténlo». Salí corriendo hacia la oficina. Cara a cara. Cuando llegué, el lugar estaba hecho un desastre. Papeles por todos lados, cajones volcados. Tyler, sudando y con los ojos inyectados de rabia, hurgaba frenéticamente entre los documentos. Me planté frente a él, cruzando los brazos. «¿Buscas algo?». Se dio la vuelta, con el rostro deformado por el odio. «Tú acabas de añadir allanamiento a tus crímenes», dije fríamente. «¿Valió la pena?». Tyler soltó una risa nerviosa. «¿Crees que ganaste? Esta es mi empresa». Negué la cabeza. «No, te destruiste solo». Su rostro se crispó. «Yo debía ser el dueño, no tú, no tus padres». Entonces lo entendí, esto nunca fue solo por dinero, era envidia. Tyler no soportaba ver a mis padres triunfar mientras él seguía siendo mediocre, por eso intentó robarlo, y cuando falló, quiso destruirlo. Pero ya no me daba miedo. Di un paso adelante. «Se acabó, Tyler, viene la policía, y vas a ir a la cárcel». Sus ojos se movieron como los de un animal acorralado. Entonces, en un último acto desesperado, se lanzó hacia la computadora de mi papá, intentando borrar archivos de la empresa. Lo agarré y lo empotré contra el escritorio. Los papeles volaron. Forcejeó, pero lo mantuve sujeto. «No vas a salir impune de esto», gruñí. Y entonces, sirenas, luces rojas y azules iluminaron las ventanas. La policía entró con las armas desenfundadas. «Estás arrestado», gritaron, levantando a Tyler. Él chilló. «No, esto es mío, no pueden hacer esto». Yo solo observé cómo se lo llevaban, pataleando y maldiciendo. Las consecuencias. Tyler fue acusado de fraude, robo y allanamiento. Hasta su propio abogado lo traicionó, admitiendo que lo había planeado por meses. La familia lo repudió, hasta sus padres lo desheredaron. Mis padres recuperaron el negocio. Richard arregló todo legalmente. Y Tyler pasó 6 años en prisión. Cuando salió, no tenía nada, ni trabajo, ni dinero, ni familia. La última vez que supe de él, trabajaba en una gasolinera, ganando el mínimo. El mismo que una vez presumió, «Ahora todo es mío». Ahora trapeaba pisos por unas monedas. Mis padres hicieron crecer el negocio, lo vendieron por millones y se jubilaron felices. ¿Y yo? Cada año, le mando una tarjeta de Navidad a Tyler. Solo una nota sencilla. «Espero que estés bien. Debiste leer las letras chiquitas». Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.